Saludos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este su canal del profesor de química Fernando Soto. En esta ocasión estaremos trabajando con la nomenclatura de los compuestos organohalogenados, es decir, aquellos compuestos orgánicos que contienen átomos de halógeno en su estructura. Hay tres clases principales de compuestos organohalogenados. Número uno, los halogenuros de alquilo, los cuales simplemente contienen un átomo de halógeno enlazado a un grupo alquilo. Número dos, los halogenuros de vinilo, aquellos que tienen un átomo de halógeno enlazado a uno de los carbonos del doble enlace de un alqueno. Y tercero, los halogenuros de arilo, los cuales contienen un átomo de halógeno enlazado a uno de los átomos de carbonos híbridos sp2 de un anillo aromático. Comencemos con la nomenclatura del primer grupo de compuestos organohalogenados, como son los halogenuros de alquilo, también conocidos como haluros de alquilo. Estos se nombran sistemáticamente como haloalcanos, tratando el halógeno como un sustituyente en la cadena principal. Existen tres pasos muy similares a aquellos que se vieron en la nomenclatura de los alcanos superiores. Paso número uno, encontrar la cadena más larga y nombrarla como la cadena principal. Si se presenta un enlace doble o triple, la cadena principal debe contenerlo. Paso número dos, numerar los carbonos de la cadena principal, iniciando siempre por el extremo más próximo al primer sustituyente, ya sea este un grupo alquilo o un halógeno, y se asigna un número a cada sustituyente de acuerdo con su posición en la cadena. Veamos este primer ejemplo. En esta estructura hay una cadena principal de 7 átomos de carbono que se numeró de izquierda a derecha. Como se puede observar, el grupo metil está en el carbono 2 más próximo al extremo izquierdo que aquellos grupos comparados con el extremo derecho. El nombre de esta estructura es 5-bromos 2,4 dimetil heptano. Un segundo ejemplo también contiene una cadena de átomos de 7 carbonos y el bromo está en la posición número 2 para nombrarse este compuesto como 2-bromo 4,5 dimetil heptano. Si la estructura contiene diferentes halógenos, pues se enumeran y se nombran de acuerdo al orden alfabético ascendente. Veamos un ejemplo en esta estructura que contiene en el carbono 2 un átomo de bromo y en el carbono 4 un átomo de cloro. Siguiendo las reglas, podemos nombrar esta estructura como 2-bromo 4-cloro 5-metil heptano. Veamos ahora dos ejemplos de estructuras que contienen en sus cadenas principales un enlace doble y un enlace triple. El primero de ellos es 3-bromo 1-propeno. Observe que la cadena se numera desde la izquierda porque, de acuerdo al orden jerárquico de los grupos funcionales, el doble enlace tiene prioridad sobre el halógeno. En este segundo ejemplo, el 2-cloro 3-hexino, se puede observar que aunque el triple enlace está a la misma distancia desde ambos extremos, se comienza a numerar desde el extremo derecho porque el segundo carbono en esa dirección está ramificado con un átomo de cloro. El paso número 3 indica que si la cadena principal se puede enumerar apropiadamente desde cualquiera de los dos extremos, entonces hay que comenzar por el extremo más cercano al sustituyente que tenga precedencia alfabética. Veamos esta estructura que contiene
7 átomos de carbono. Se puede observar que hay dos grupos sustituyentes a la misma distancia de los extremos de la cadena, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, se toma en cuenta el orden alfabético ascendente del nombre de esos sustituyentes, de modo que al primero de ellos le toque el número más bajo. En este caso, el bromo tendrá el número 2 y el metil tendrá el número 6, para nombrar esta estructura como 2 bromos, 6 metil, heptano. Veamos ahora las formas diferentes de cómo se nombran los halogenuros de alquilo. En primer lugar tenemos la clase funcional. En este tipo de nomenclatura, el grupo alquilo y el halogenuro se designan como palabras separadas. El grupo alquilo se nombra en base a su cadena continua más larga, comenzando en el carbono que contiene el halógeno. Veamos algunos ejemplos. Fluoruro de metilo, es decir, se nombra como una sal halogenada de un grupo alquilo. Segundo lugar, cloruro de N-propilo, yoduro de ciclopentilo y bromuro de metilpropil. Veamos ahora la segunda forma para nombrar a los halogenuros de alquilo mediante la nomenclatura clase sustitutiva, en la cual se trata el halógeno como un grupo sustituyente en una cadena de alcano. La cadena se enumera de tal manera que el carbono sustituido quede con el menor número posible. Veamos algunos ejemplos. Un fluorbutano. Observe que la cadena de átomos de carbono contiene 4 átomos, pertenece al butano y en este caso el átomo de flúor está en el carbono 1. Por esto este compuesto se llama un fluorbutano. Un segundo ejemplo contiene una cadena de átomos de carbono de 5 y en el tercero también hay un átomo de flúor. Se llama este compuesto 3-fluorpentano. Un tercer ejemplo también contiene una cadena de átomos de carbono de 5 y en el carbono 2 también hay un átomo de flúor. En el carbono 4 hay un grupo metil. Este compuesto se llama 2-fluor-4-metil-pentano. Veamos ahora una comparación de los nombres IUPAC y común para algunos halogenuros de alquilo. El primero, yodometano, nombre IUPAC, yoduro de metilo, su nombre común. Segundo ejemplo, 2-bromopropano, nombre IUPAC, bromuro de isopropilo, su nombre común. Y un tercer ejemplo, clorociclohexano, nombre IUPAC para esta estructura, y cloruro de ciclohexilo, su nombre común. Los halogenuros de alquilo monohalogenados, aquellos que contienen un solo átomo de halógeno, pueden ser primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del tipo de carbono en el cual se encuentra el halógeno. Veamos algunos ejemplos. Cloruro de etilo, cloruro de isopropilo y cloruro de terbutilo. El cloruro de etilo es un halogenuro de alquilo monohalogenado primario. El cloruro de isopropilo es secundario y el cloruro de terbutilo es terciario. Observe que los carbonos primarios, secundarios y terciarios están expresamente marcados. Los halogenuros de alquilos dihalogenados pueden ser geminales, vecinales y aislados, dependiendo de los carbonos en los cuales se encuentran los dos halógenos. Veamos algunos ejemplos. 2,2 dibromopropano, 1,2 dibromopropano y 1,3
propano. El dihalogenuro geminal tiene los dos halógenos unidos a un mismo átomo de carbono. El dihalogenuro vecinal tiene los dos halógenos unidos a dos átomos de carbono adyacentes, es decir, uno al lado del otro. Y el dihalogenuro aislado tiene los dos halógenos unidos a dos átomos de carbono separados. Algunos halogenuros de alquilo trihalogenados pertenecen a una familia muy corta llamada haloformos, en la cual sus únicos 4 miembros poseen 3 átomos de un mismo halógeno, y como son derivados del metano, pues tienen un solo átomo de carbono en sus estructuras. Veamos cada uno de ellos a continuación. Tribromometano o bromoformo, triclorometano o cloroformo, trifluormetano, fluoroformo y triyodometano o yodoformo. Algunos halogenuros de alquilo polihalogenados de amplia aplicación y de producción comercial se conocen normalmente por sus nombres comunes. Este es el gas refrigerante de los aire acondicionados. Su nombre IUPAC es 1,1,2 tetrafluoretano. El otro ejemplo tenemos el halotano, que es un vapor para inhalación usado en la anestesia general. Su nombre IUPAC es 2-bromo, 2-cloro, 1,1,1 trifluoretano. La guerra contra los insectos cambió dramáticamente en el año 1939 con el descubrimiento del DDT, primer insecticida clorado, diclorodifenil tricloroetano. Veamos a continuación algunos ejemplos para la nomenclatura del segundo grupo de compuestos organohalogenados, que son los halogenuros de vinilo. Cloruro de vinilo es el primero de ellos. Este es el monómero del cloruro de polivinilo, PVC, muy usado en la industria de los plásticos. Y en segundo ejemplo tenemos el tetrafluoretileno, que es el monómero del teflón, otro producto comercialmente muy conocido. Finalmente veamos algunos ejemplos para la nomenclatura del tercer grupo de compuestos organohalogenados, que son los halogenuros de arilo. Tenemos en primer lugar el paradiclorobenceno, usado en las bolas de naftalino, aquellas bolitas que se utilizan para ahuyentar las polillas. En segundo lugar, tenemos la tiroxina, que es una hormona de la glándula tiroides. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la preparación de esta presentación. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias. Como siempre, espero que este video pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes. No olvides comentar, compartir, dar like y suscribirte a nuestro canal. Será hasta un próximo video.